En el año 1823, en la isla de Jamaica, durante el apogeo de las plantaciones azucareras del Caribe británico, ocurrió un evento tan perturbador que las autoridades coloniales trabajaron activamente para borrarlo de todos los registros oficiales. Don Emilio Vilanova y Cortés, uno de los hacendados españoles más ricos de la costa norte jamaiquina, tomó una decisión que horrorizaría incluso a sus pares más brutales. Una decisión que no solo destruiría a su propia familia, sino que expondría las contradicciones más profundas y oscuras del sistema esclavista. El 20 de julio de ese año, frente a más de 300 esclavos reunidos en el patio central de la hacienda Vilanova, don Emilio arrastró a su hija de 17 años, Isabela Vilanova, vestida con su fino vestido de encaje blanco, y la entregó formalmente como esposa al hombre más temido de toda la plantación. Un esclavo llamado Toussaint, conocido en toda la región como el verdugo de Santa Ana. La historia que estás a punto de escuchar no trata sobre amor prohibido ni sobre romance que trasciende barreras sociales. Es mucho más oscura que eso. Es la historia de un padre que usó a su propia hija como moneda de castigo, de una joven atrapada entre dos mundos que la despreciaban por razones opuestas, y de un hombre que había sido transformado por el sistema esclavista en algo que ni él mismo reconocía cuando se miraba al espejo. Es la historia de cómo el orgullo, la vergüenza y la sed de venganza pueden converger en un solo acto tan cruel que todavía resuena casi 2 siglos después. Lo que sucedió en aquella hacienda durante los meses que siguieron a esa entrega forzada cambiaría para siempre la forma en que tanto esclavos como amos entenderían hasta dónde puede llegar un ser humano cuando decide que el castigo es más importante que la misericordia. Jamaica, en 1823, era el corazón palpitante del imperio azucarero británico en el Caribe, produciendo más azúcar que ninguna otra colonia y sosteniendo su economía sobre las espaldas de más de 300.000 africanos esclavizados. La isla había sido conquistada por los británicos a los españoles en 1655, pero muchas familias españolas permanecieron, adaptándose al nuevo régimen colonial y manteniendo sus vastas propiedades mediante matrimonios estratégicos y conversión oportuna al anglicanismo. Don Emilio Vilanova representaba esta clase de españoles caribeanizados, una aristocracia híbrida que hablaba español en casa, pero inglés en los negocios, que mantenía apellidos castellanos, pero adoptaba las costumbres brutales de la plantación británica. La hacienda Vilanova se extendía por 2.000 acres en la costa norte de Jamaica, cerca del pueblo de Santa Ana, en lo que hoy es la parroquia de Saint Anne. La casa principal era una estructura imponente de 3 pisos, construida en piedra coral, con amplias galerías que proporcionaban sombra del sol caribeño y una ubicación estratégica en lo alto de una colina que permitía a don Emilio vigilar cada rincón de su propiedad. Don Emilio había heredado la plantación de su padre en 1801 a los 23 años y durante las siguientes 2 décadas la había transformado en una de las operaciones azucareras más rentables de Jamaica. Pero su éxito había venido acompañado de una reputación de crueldad excepcional, incluso para los estándares brutales de la época. Los esclavos de Vilanova trabajaban jornadas más largas, recibían raciones más pequeñas y sufrían castigos más severos que los de plantaciones vecinas. La tasa de mortalidad en su propiedad era tan alta que necesitaba comprar esclavos nuevos casi cada año para mantener los números de su fuerza laboral. Era un hombre alto y delgado, de cabello negro siempre peinado hacia atrás con aceite perfumado, con ojos oscuros que miraban el mundo con la frialdad de quien ha calculado el valor monetario de cada vida humana a su alrededor.
Vestía siempre de blanco impecable, un contraste deliberado con la piel oscura de quienes lo rodeaban, un recordatorio visual constante de la jerarquía que sostenía su mundo. Su esposa, doña Catalina Mendoza de Vilanova, había muerto en 1820, dando a luz a su cuarto hijo, un niño que tampoco sobrevivió. De ese matrimonio quedaban 3 hijos: Isabela, nacida en 1806 y ahora de 17 años, Emilio Jr., de 15, y pequeña Catalina, de apenas 11 años. Isabela era la imagen de su madre, con cabello rubio casi blanco que era rareza en el Caribe, ojos verdes claros y piel tan pálida que parecía translúcida bajo el sol tropical. Había sido educada en un convento en Kingston hasta los 14 años, donde aprendió francés, piano, bordado y todas las artes que se esperaban de una señorita de buena familia. Pero después de la muerte de su madre, don Emilio la había traído de vuelta a la plantación, argumentando que necesitaba supervisar la educación de sus hermanos menores y aprender a administrar una casa grande. La verdad era más complicada y más oscura, como todo en la vida de don Emilio. Isabela había comenzado a hacer preguntas incómodas durante sus visitas a casa desde el convento. Preguntas sobre por qué los esclavos trabajaban tantas horas, por qué los niños negros que jugaban en los campos parecían tan delgados, por qué había gritos que venían del área de castigos durante las noches. Las monjas del convento, muchas de ellas secretamente simpatizantes del movimiento abolicionista que comenzaba a ganar fuerza en Inglaterra, habían plantado semillas de duda en la mente de la joven sobre la moralidad del sistema que sostenía la riqueza de su familia. Don Emilio había notado estos cambios con creciente alarma. Su hija estaba siendo corrompida por ideas peligrosas. Ideas que podían amenazar no solo su autoridad paterna, sino el orden social completo sobre el cual se edificaba su fortuna. La decisión de traerla de vuelta permanentemente a la plantación fue tanto para protegerla de más influencias abolicionistas como para reeducarla en las realidades del poder y la jerarquía. Toussaint había llegado a la hacienda Vilanova en 1815, comprado en el mercado de esclavos de Kingston por la suma extraordinaria de 200 libras esterlinas. Era un hombre de proporciones físicas impresionantes, casi 6 pies y medio de altura, en una época donde la mayoría de los hombres apenas superaban los 5 pies y 6 pulgadas. Su musculatura era resultado de años de trabajo forzado en diferentes plantaciones, primero en Haití, donde había nacido en 1785, luego en Cuba, después de huir durante los levantamientos que siguieron a la Revolución Haitiana, y finalmente en Jamaica, después de ser capturado por cazadores de esclavos y vendido nuevamente en el mercado. Su nombre, Toussaint, no era coincidencia. Había sido puesto por sus padres en honor a Toussaint Louverture, el líder de la Revolución Haitiana, aunque este Toussaint nunca conoció la libertad que su tocayo había logrado conquistar. Lo que lo hacía valioso para don Emilio no era solo su fuerza física extraordinaria, sino su disposición para hacer el trabajo más sucio de la plantación. El trabajo que otros esclavos se negaban a realizar, incluso bajo amenaza de castigo. Toussaint había sido designado como el ejecutor principal de castigos en la hacienda Vilanova. Era él quien aplicaba los latigazos cuando algún esclavo cometía una infracción. Él quien operaba el cepo donde se exponía a los castigados durante días bajo el sol. Él quien supervisaba las marcas con hierro caliente que identificaban a los intentos de fuga. Y en los casos más extremos, era él quien realizaba las mutilaciones que don Emilio ordenaba como castigo ejemplar. Cortar dedos de pies para prevenir futuras fugas, cortar orejas para marcar a los rebeldes. En una ocasión, había incluso realizado una castración ordenada por don Emilio,
contra un esclavo que había sido acusado de mirar con lujuria a una mujer blanca visitante. Los otros esclavos lo llamaban el verdugo en voz baja, nunca en su presencia. Lo temían más que al propio don Emilio, porque Toussaint conocía íntimamente el dolor que podía infligir. Sabía exactamente cuánta fuerza aplicar para quebrar un hueso sin matarlo. Conocía los puntos del cuerpo humano donde el dolor era más intenso. Había desarrollado durante años una maestría técnica en el sufrimiento que lo convertía en el instrumento perfecto para mantener el terror que sostenía el sistema. Pero lo que hacía a Toussaint verdaderamente aterrador no era solo su capacidad física para infligir dolor, sino la máscara de indiferencia absoluta que mantenía mientras lo hacía. Nunca mostraba placer sádico como algunos capataces. Tampoco mostraba remordimiento o vacilación. Simplemente ejecutaba las órdenes con eficiencia mecánica, como quien realiza cualquier otra tarea laboral. Sus ojos, según quienes habían estado lo suficientemente cerca para verlos durante los castigos, estaban completamente vacíos. No había rabia ni compasión, solo un vacío profundo que sugería que algo esencial en su humanidad había sido extinguido hacía mucho tiempo. Don Emilio lo valoraba enormemente precisamente por esta cualidad. Toussaint era completamente confiable, nunca cuestionaba órdenes, nunca mostraba signos de rebelión, y su mera presencia en la plantación servía como recordatorio constante a todos los demás esclavos sobre las consecuencias de la desobediencia. Había una pequeña choza al borde de la propiedad, separada de los barracones principales, donde vivía la mayoría de los esclavos. Esta choza era donde Toussaint dormía solo, un aislamiento que don Emilio había ordenado no como privilegio, sino como necesidad. Los otros esclavos no querían estar cerca del verdugo durante las noches. Había rumores susurrados de que Toussaint nunca dormía realmente, que pasaba las noches sentado en la oscuridad mirando hacia la nada. Algunos decían que hablaba solo en un dialecto criollo haitiano que nadie más en la plantación entendía. Otros afirmaban haber escuchado sollozos provenientes de su choza durante las madrugadas, aunque nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para confirmar. La verdad sobre Toussaint era más compleja de lo que cualquiera de los habitantes de la plantación imaginaba, pero solo se revelaría completamente después de los eventos que estaban por desarrollarse. El incidente que desencadenaría la decisión más impactante de don Emilio comenzó en una tarde aparentemente ordinaria de mediados de julio de 1823. Isabela había desarrollado durante sus primeros meses de regreso a la plantación una costumbre que inquietaba profundamente a su padre. Caminaba regularmente por los campos de caña observando a los esclavos trabajar, a veces llevando agua que ella misma distribuía entre los trabajadores, ignorando las protestas de los capataces que consideraban este comportamiento inapropiado y peligroso. Don Emilio le había prohibido estas caminatas múltiples veces, pero Isabela las continuaba con una terquedad que él no sabía cómo quebrar sin aplicar los métodos físicos que usaba con los esclavos, métodos que su orgullo de clase le impedía considerar para su propia hija. La tarde del 15 de julio, Isabela estaba caminando cerca del área de procesamiento del azúcar cuando presenció una escena que la marcaría para siempre. Un esclavo joven llamado Samuel, de apenas 16 años, había colapsado por el calor mientras transportaba sacos de azúcar. El capataz blanco a cargo, un inglés brutalmente eficiente llamado Graves, había ordenado que Samuel fuera llevado inmediatamente al área de castigos. No porque hubiera cometido ninguna infracción real, sino porque Graves creía que el colapso era fingido para evitar trabajo. Isabela había seguido la comitiva hasta el área de castigos, y allí, por primera vez en su vida,
presenció lo que realmente significaba el sistema que sostenía su estilo de vida privilegiado. Vio cómo ataban a Samuel al poste de castigos. Vio cómo Toussaint se acercaba con el látigo enrollado en su mano masiva. Y vio cómo, con movimientos practicados y precisos, el verdugo aplicaba 20 latigazos que dejaron la espalda del joven Samuel convertida en carne desgarrada, de la cual brotaba sangre que formaba charcos en la tierra seca. Isabela gritó. No un grito de sorpresa, sino de horror absoluto y visceral. Corrió hacia adelante, tratando de interponerse entre Toussaint y Samuel, sollozando palabras incoherentes sobre detener la barbarie. Toussaint se había detenido, el látigo todavía en alto, mirando a esta joven blanca que había invadido su espacio de trabajo con una expresión que podría haber sido confusión o quizá algo más profundo. El capataz Graves reaccionó inmediatamente, agarrando a Isabela del brazo y arrastrándola lejos del área mientras gritaba que esto no era lugar para una señorita. La noticia llegó a don Emilio en menos de una hora. Su hija no solo había desobedecido sus órdenes de no acercarse al área de castigos, sino que había interferido activamente en la disciplina de la plantación frente a docenas de esclavos testigos. Esto no era simplemente desobediencia doméstica. Era un desafío público a su autoridad que, si quedaba sin respuesta apropiada, podía inspirar exactamente el tipo de cuestionamiento del orden establecido que él más temía. Don Emilio pasó esa noche en su estudio, bebiendo ron y contemplando opciones. Podía enviar a Isabela de regreso al convento, pero eso solo pospondría el problema sin resolverlo. Podía casarla inmediatamente con algún plantador de ideas similares que la mantuviera bajo control, pero su reputación como mujer con simpatías abolicionistas ya había comenzado a circular y los pretendientes adecuados no abundaban. Necesitaba una solución que no solo castigara a Isabela, sino que sirviera como lección tan poderosa que borrara completamente cualquier idea romántica sobre la igualdad humana que las monjas hubieran plantado en su mente. Necesitaba una lección que le enseñara, de manera visceral e inolvidable, su lugar en la jerarquía social y las consecuencias de desafiarla. La idea que comenzó a formarse en su mente esa noche era tan radical, tan contraria a todas las normas sociales de su clase, que inicialmente la descartó como producto del ron. Pero mientras más lo pensaba, más perfecta le parecía la solución. Isabela quería defender a los esclavos, quería acercarse a ellos, romper las barreras apropiadas entre las razas. Muy bien entonces. Le daría exactamente lo que parecía querer, pero de una manera que garantizaría que nunca más en su vida volvería a romantizar la condición de los esclavizados. A la mañana siguiente, don Emilio mandó llamar a Isabela a su estudio. La joven entró pálida y ojorosa, claramente sin haber dormido después de presenciar el castigo de Samuel. Esperaba una reprimenda severa, quizá confinamiento a su habitación, posiblemente incluso el anuncio de un matrimonio apresurado con algún hombre que su padre considerara apropiado. Lo que no esperaba era lo que don Emilio le comunicó con voz fría y calculada. «Por tu comportamiento de ayer», le dijo, «has demostrado que las ideas civilizadas sobre jerarquía y raza que intenté inculcarte han fallado completamente. Has mostrado preferencia por la compañía de esclavos sobre la dignidad de tu clase. Por lo tanto, vivirás como aquello que pareces preferir». Isabela no entendió inmediatamente. Creyó que su padre la obligaría a trabajar en los campos, una humillación severa pero temporaria. La verdad era mucho más calculada y permanente.
Don Emilio le explicó que la había prometido en matrimonio a Toussaint, el esclavo ejecutor de la plantación. No un matrimonio real, por supuesto, ya que tales uniones entre blancos y negros eran ilegales bajo las leyes coloniales británicas. Pero una entrega formal que en términos prácticos sería equivalente. Isabela viviría en la choza de Toussaint. Sería vista por todos en la plantación como su propiedad, de la misma manera que él era propiedad de don Emilio, y experimentaría de primera mano la vida que tanto parecía admirar, sin los privilegios que su nacimiento le había proporcionado. La reacción de Isabela fue exactamente la que don Emilio había anticipado. Horror absoluto, incredulidad, luego súplicas desesperadas, mezcladas con promesas de obediencia total si él retiraba esta sentencia. Pero don Emilio había tomado su decisión, y cuando tomaba decisiones, nunca retrocedía sin importar las consecuencias. Tenía una semana para prepararse, le informó. Luego, la ceremonia de entrega se realizaría públicamente frente a todos los esclavos de la plantación. Durante esa semana, Isabela intentó todos los recursos a su disposición para evitar su destino. Escribió cartas desesperadas a familiares en Kingston suplicando intervención. Apeló a su hermano Emilio Jr., quien a sus 15 años ya mostraba la misma frialdad que su padre, y simplemente le respondió que debía haber pensado en las consecuencias antes de avergonzar a la familia. Incluso intentó hablar con el padre O'Brien, el sacerdote católico irlandés que ocasionalmente visitaba la plantación para servicios religiosos. Pero el padre O'Brien, dependiente de la generosidad de hacendados, como don Emilio para su sustento, le aconsejó rezar por fortaleza para aceptar la voluntad de su padre. Nadie la ayudaría. En la sociedad de plantación jamaiquina de 1823, el poder absoluto del patriarca sobre su familia era casi tan inviolable como su poder sobre sus esclavos. Lo que ninguno de ellos sabía era qué pensaba Toussaint sobre toda esta situación. Don Emilio lo había informado sobre su nueva asignación con la misma frialdad con que le daba cualquier otra orden. Toussaint había recibido la noticia sin cambiar su expresión, había asentido una vez y había regresado a sus labores habituales. Pero esa noche, en la soledad de su choza, Toussaint había hecho algo que no hacía desde hacía años. Había hablado en voz alta, en el criollo haitiano de su niñez, dirigiéndose a espíritus que podían o no estar escuchando. Y lo que había dicho, si alguien hubiera estado allí para escucharlo y entenderlo, habría revelado que el verdugo de Santa Ana no era la máquina sin alma que todos creían que había llegado a ser. El 20 de julio de 1823 amaneció con un calor sofocante típico del verano caribeño. Don Emilio había ordenado que todos los esclavos de la plantación fueran reunidos en el patio central a las 5 de la tarde, cuando el sol comenzara a declinar, pero la luz. El 20 de julio de 1823 amaneció con un calor sofocante típico del verano caribeño. Don Emilio había ordenado que todos los esclavos de la plantación fueran reunidos en el patio central a las 5 de la tarde, cuando el sol comenzara a declinar, pero la luz todavía permitiera ver claramente lo que estaba por ocurrir. La noticia de lo que sucedería se había filtrado durante la semana, transmitida en susurros entre los barracones, recibida con una mezcla de incredulidad, horror y algo más complejo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Algunos de los esclavos más viejos recordaban haber escuchado historias similares en otras plantaciones, castigos diseñados para humillar tanto al castigado como a quien era usado como instrumento del castigo. Pero nunca habían presenciado algo así directamente, y ciertamente nunca involucrando a la hija del amo. A las 4:30 de la tarde, los esclavos comenzaron a congregarse en el patio. Llegaban en grupos desde los campos de caña,
desde el ingenio azucarero, desde las áreas de procesamiento, 312 hombres, mujeres y niños formando un semicírculo irregular frente a la casa grande. Los capataces circulaban entre ellos con látigos enrollados, asegurándose de que todos permanecieran en silencio absoluto. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos y el canto distante de los pájaros en las palmeras que bordeaban la propiedad. A las 5 en punto, las puertas de la casa grande se abrieron. Don Emilio salió primero, vestido completamente de blanco como siempre, caminando con pasos medidos y deliberados. Lo seguía el padre O'Brien, claramente incómodo pero presente, su sotana negra empapada de sudor. Luego venían los hermanos menores de Isabella, Emilio Jr., con expresión de curiosidad fría, y la pequeña Catalina con los ojos hinchados de llorar. Y finalmente, Isabella. La habían vestido con su mejor vestido blanco, el mismo que había usado para su última comunión años atrás en el convento. Era un vestido de encaje delicado, completamente inapropiado para el clima caribeño y para lo que estaba por suceder. Su cabello rubio había sido trenzado y coronado con flores blancas, como si fuera realmente una novia. Pero su rostro estaba completamente pálido, sus ojos verdes enormes y aterrorizados, y caminaba como autómata entre dos esclavas domésticas que la sostenían de los brazos. Don Emilio se detuvo en el centro del patio, frente a la multitud silenciosa de esclavos. Su voz, cuando habló, era lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar, pero mantenía un tono conversacional, casi casual, como si estuviera discutiendo el clima. «He reunido a todos ustedes hoy», comenzó, «para presenciar una lección sobre el orden apropiado de las cosas. Mi hija Isabella ha mostrado durante estos meses una confusión lamentable sobre su lugar en el mundo. Ha preferido la compañía de esclavos a la dignidad de su clase. Ha cuestionado la autoridad que Dios y la naturaleza han establecido. Por lo tanto, vivirá las consecuencias de sus preferencias equivocadas». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Luego, con un gesto de su mano, ordenó que trajeran a Toussaint. El verdugo apareció desde un lado del patio. Vestía pantalones de tela áspera y nada más, su torso musculoso brillando con sudor bajo el sol declinante. Las cicatrices que cubrían su espalda y brazos, recuerdos de castigos sufridos en plantaciones anteriores, eran claramente visibles. Caminaba con la misma indiferencia que caracterizaba todos sus movimientos, pero algo en su postura era ligeramente diferente, aunque nadie podía identificar exactamente qué. Se detuvo a unos 10 pies de don Emilio, esperando órdenes con la cabeza ligeramente inclinada. «Toussaint», dijo don Emilio, «has servido a esta plantación con lealtad durante 8 años. Has cumplido cada tarea que te he asignado sin cuestionar ni vacilar. Por eso te concedo algo que ningún esclavo en esta propiedad ha recibido jamás. Te entrego a esta mujer para que sea tuya. Vivirá en tu choza. Obedecerá tus órdenes como tú obedeces las mías, y experimentará de primera mano la vida que tanto parece admirar». El silencio que siguió era tan absoluto que se podía escuchar el corazón latiendo en los pechos de quienes estaban presentes. Los esclavos miraban el suelo, ninguno atreviéndose a levantar la vista. El padre O'Brien murmuraba oraciones en latín, sudando profusamente. Isabella temblaba visiblemente, sollozos silenciosos sacudiendo sus hombros. Y Toussaint, por primera vez en 8 años, levantó la cabeza completamente y miró directamente a don Emilio a los ojos. Fue un momento tan breve que algunos después dudarían de haberlo visto realmente, pero estuvo allí.
Una mirada que contenía algo que podría haber sido desprecio o quizá reconocimiento de una verdad más profunda que ninguno de los presentes estaba preparado para comprender. Luego, tan rápido como apareció, la expresión desapareció y Toussaint volvió a ser la máscara de indiferencia de siempre. Don Emilio empujó suavemente a Isabela hacia adelante. Ella tropezó, casi cayendo, pero recuperó el equilibrio en el último momento. Quedó de pie entre su padre y Toussaint, una figura pequeña y frágil, vestida de blanco inmaculado, rodeada por el marrón polvoriento del patio y la multitud de rostros oscuros que la observaban. «Toussaint», ordenó don Emilio, «llévala a tu choza. A partir de este momento ella es tu responsabilidad. La alimentarás con tu ración, la vestirás con lo que puedas proveer, y todos en esta plantación la tratarán como lo que ahora es, la mujer de un esclavo». Toussaint dio un paso adelante. Isabela retrocedió instintivamente, pero no había a dónde ir. Él extendió su mano, una mano enorme y callosa, llena de cicatrices. Isabela la miró con horror visible, pero finalmente, sabiendo que no tenía alternativa, colocó su mano pequeña y blanca sobre la de él. El contraste era tan marcado que varios de los espectadores ahogaron exclamaciones involuntarias. Toussaint comenzó a caminar hacia el borde de la propiedad donde estaba su choza. Isabela lo seguía, su mano todavía en la de él, tropezando ocasionalmente con las piedras del camino porque sus zapatos de seda no estaban hechos para caminar por terreno irregular. La multitud de esclavos se separó para dejarlos pasar, creando un pasillo silencioso. Algunos de los niños observaban con ojos enormes, sin comprender completamente lo que estaban presenciando, pero sabiendo instintivamente que era algo significativo. Las mujeres mayores movían la cabeza lentamente, expresiones complejas en sus rostros que mezclaban compasión por la joven con algo más oscuro, quizá una satisfacción sombría al ver a alguien de la clase dominante experimentar, aunque fuera una fracción del sufrimiento que ellas conocían también. Los hombres simplemente miraban, sus rostros cuidadosamente vacíos de expresión, porque mostrar lo que realmente pensaban podría ser peligroso. La choza de Toussaint estaba ubicada en el extremo más alejado de los barracones de esclavos, parcialmente oculta por un grupo de palmas y arbustos de hibisco. Era una estructura simple, paredes de madera tosca, techo de paja, sin ventanas, con solo una puerta que colgaba torcida de bisagras oxidadas. Medía quizá 10 pies por 10 pies, apenas lo suficiente para que una persona se acostara completamente. Dentro había un catre de madera cubierto con un saco de arpillera que servía como colchón, una mesa pequeña hecha de cajas viejas, un taburete y nada más. No había decoraciones, no había posesiones personales visibles, nada que indicara que un ser humano vivía allí en lugar de simplemente existir. Toussaint se detuvo frente a la puerta. Isabela, que había mantenido su mano sobre la de él durante todo el trayecto, finalmente la retiró como si hubiera tocado hierro caliente. Se quedó allí, temblando, mirando la entrada oscura de la choza como si fuera la boca del infierno. «Entra», dijo Toussaint. Fue la primera vez que Isabela lo escuchaba hablar. Su voz era profunda, con un acento que ella no podía identificar completamente, una mezcla de francés criollo, español e inglés caribeño. No sonaba amenazante, pero tampoco gentil. Era simplemente una instrucción neutral. Isabela no se movió. No podía. Cada fibra de su ser se rebelaba contra entrar en ese espacio, contra aceptar que esto era real y no alguna pesadilla de la cual pronto despertaría. Toussaint esperó varios segundos. Luego entró él primero, desapareciendo en la oscuridad interior. Su voz llegó desde adentro.
Puedes quedarte afuera si quieres, pero cuando caiga la noche, los mosquitos te comerán viva y las serpientes salen después del anochecer. Tú decides. Era lógica práctica, no amenaza. Pero el mensaje era claro. Isabela miró alrededor desesperadamente, como buscando alguna escapatoria, algún salvador que apareciera para rescatarla de esta situación imposible. Pero el patio estaba vacío ahora. Todos habían regresado a sus tareas. Incluso los esclavos de los barracones cercanos estaban cuidadosamente evitando mirar en su dirección. Finalmente, con pasos temblorosos, Isabela cruzó el umbral. La oscuridad interior la envolvió inmediatamente, tan diferente de la luminosidad del patio que por un momento no pudo ver nada. Gradualmente sus ojos se ajustaron. Toussaint estaba sentado en el catre, ocupando casi todo su ancho, mirándola con una expresión que ella no podía leer. «Siéntate», dijo, señalando el taburete. Isabela obedeció, principalmente porque sus piernas ya no la sostenían. Se desplomó en el taburete, el vestido blanco de encaje ahora sucio de polvo del camino, las flores en su cabello marchitándose por el calor. Permanecieron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Isabela podía escuchar su propia respiración agitada, el latido de su corazón, los sonidos distantes de la plantación, continuando con sus actividades normales, como si el mundo no hubiera cambiado completamente. Finalmente, Toussaint habló nuevamente. «Voy a decirte algo, y escucharás sin interrumpir». Su voz mantenía ese tono neutral, pero había algo debajo de la superficie, una corriente de emoción cuidadosamente controlada. Tu padre cree que me ha dado poder sobre ti, cree que esto es un castigo para ti y una recompensa para mí. Se equivoca en ambas cosas. Isabela levantó la vista, sorprendida. Era la primera vez que escuchaba a alguien sugerir que don Emilio podía estar equivocado sobre algo. «Yo no quise esto», continuó Toussaint. «No pedí ser el verdugo. No pedí que me trajeran a esta choza aislada, y ciertamente no pedí una mujer blanca aterrorizada que me mira como si fuera un demonio». Isabela abrió la boca para responder, pero Toussaint levantó una mano, silenciándola. «No he terminado. Durante 8 años he hecho cosas que ningún hombre debería hacer. He causado dolor que ningún ser humano debería causar a otro. Lo hice porque si no lo hacía, don Emilio encontraría a alguien más que lo hiciera, probablemente con más crueldad. Lo hice porque aprendí hace mucho tiempo que resistir solo trae más sufrimiento. Lo hice porque cada día que sigo vivo es un día más que le niego a este sistema la satisfacción de quebrarme completamente». Se puso de pie, y en el espacio confinado de la choza, su presencia física era abrumadora. Isabela se encogió instintivamente, pero Toussaint no se acercó a ella. En cambio, caminó hacia la puerta y miró hacia afuera. «Tu padre cree que te ha puesto a mi merced, pero hay algo que él no entiende, algo que ninguno de los amos entiende. El poder real no viene de la fuerza física ni de la posición legal. Viene de la elección. Y en este momento, en este espacio, yo tengo una elección que tu padre nunca imaginó que tendría». Se volvió para mirarla directamente. «Puedo hacer lo que él espera. Puedo tratarte como los amos tratan a las esclavas. Puedo usar tu cuerpo, quebrar tu espíritu, convertirte en exactamente lo que él quiere que experimentes. O puedo elegir otra cosa. Puedo elegir no ser el monstruo que él ha tratado de convertirme. Puedo elegir tratar a otro ser humano con la dignidad que me ha sido negada toda mi vida». Isabela lo miraba con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza naciente. ¿Qué eliges entonces?» Su voz salió como un susurro. Toussaint regresó al catre y se sentó, de repente pareciendo cansado de una manera que iba mucho más allá del agotamiento físico.
Elijo decirte la verdad. Elijo tratarte como un ser humano trata a otro. Y elijo usar esta situación imposible que tu padre creó para enseñar una lección que él nunca pretendió enseñar. Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía completamente y la oscuridad tropical descendía sobre la plantación, Toussaint le contó a Isabella su historia. Le habló sobre Haití, donde había nacido libre durante los primeros años de la Revolución. Le contó cómo su padre había sido un líder menor en el ejército de Toussaint Louverture, cómo había aprendido a leer y escribir en francés cuando tenía solo 5 años. Le describió cómo todo se derrumbó después del arresto y exilio de Louverture, cómo las fuerzas francesas regresaron con venganza. Le contó sobre la noche en que tenía 10 años, cuando los soldados franceses atacaron su aldea. Cómo vio a su padre ser ejecutado frente a sus ojos, cómo su madre fue violada y asesinada, cómo él y otros niños fueron capturados y vendidos en el mercado de esclavos de Cap Haitien. Le habló sobre las plantaciones en Cuba, sobre los castigos que recibió cuando intentó escapar, sobre cómo finalmente aprendió que la supervivencia requería enterrar todo lo que era humano en él y convertirse en lo que los amos necesitaban que fuera. Le contó sobre el día en que don Emilio lo compró específicamente para ser su ejecutor de castigos, reconociendo en Toussaint la combinación perfecta de fuerza física y espíritu aparentemente quebrado. Pero nunca estuve completamente quebrado, dijo Toussaint en la oscuridad. Cada noche, cuando todos duermen, practico las lecciones que mi padre me enseñó. Recito poemas en francés que aprendí cuando era niño. Recuerdo los nombres de mi familia, sus rostros, sus voces. Me niego a olvidar que una vez fui humano, incluso si durante el día debo actuar como si fuera simplemente una herramienta. Isabella escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de terror por su propia situación, sino lágrimas de horror por lo que este hombre había experimentado. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó finalmente. «Porque», respondió Toussaint, «necesitas entender algo que tu padre nunca podrá enseñarte. Necesitas entender que cada esclavo en esta plantación tiene una historia como la mía. Cada uno tiene un nombre que sus padres les dieron con amor. Cada uno tenía sueños antes de que este sistema los destruyera. Tu padre te trajo aquí para enseñarte que los esclavos son menos que humanos. Pero yo voy a enseñarte exactamente lo opuesto. Voy a mostrarte cuánta humanidad se requiere para sobrevivir lo que nosotros sobrevivimos cada día». Durante los días siguientes, la vida en la choza de Toussaint desarrolló un ritmo extraño y tenso. Toussaint se levantaba antes del amanecer para sus tareas habituales como ejecutor de castigos y supervisor de los trabajos más duros de la plantación. Isabella permanecía en la choza o cerca de ella, usando un vestido simple de tela áspera que Toussaint había conseguido de alguna manera, ya que el vestido blanco de encaje había quedado completamente destruido en el primer día. Él le traía una porción de su ración de comida, yuca hervida, plátanos, ocasionalmente un poco de pescado salado. Era comida que Isabella nunca había probado antes, tan diferente de los platos elaborados que había comido toda su vida que inicialmente no podía tragarla. Pero el hambre eventualmente superó su disgusto y aprendió a comer lo que le daban y a estar agradecida por ello. Toussaint nunca la tocó. Dormía en el catre mientras él dormía en el suelo sobre un saco de arpillera. Nunca entró al espacio mientras ella se cambiaba de ropa. Nunca hizo ningún movimiento que pudiera interpretarse como amenazante o sexual. Este comportamiento era tan contrario a lo que Isabella había sido condicionada a esperar que inicialmente incrementó su ansiedad en lugar de reducirla. Esperaba constantemente que la fachada de respeto cayera y revelara las intenciones brutales que asumía debían estar escondidas debajo.
Pero los días pasaban y Toussaint mantenía la misma distancia respetuosa. Lo que cambió para Isabela no fue un solo momento dramático, sino una acumulación gradual de observaciones pequeñas. Vio cómo los otros esclavos reaccionaban a Toussaint. Vio el miedo en sus ojos, sí, pero también vio algo más. Vio cómo las madres empujaban a sus hijos detrás de ellas cuando él pasaba. Vio cómo los hombres bajaban la mirada, no solo en sumisión, sino en algo que parecía vergüenza. Y comenzó a entender que el miedo que inspiraba no era solo miedo de lo que él podría hacerles, sino miedo de lo que su existencia representaba. Era un espejo que reflejaba lo que cualquiera de ellos podría ser obligado a convertirse si las circunstancias fueran ligeramente diferentes. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de la ceremonia de entrega, Isabela escuchó algo que la despertó. Eran sonidos que venían de donde Toussaint dormía en el suelo. Sollozos. Profundos, desgarradores sollozos que sacudían su cuerpo masivo. Ella permaneció completamente quieta, sin saber qué hacer. Finalmente, susurró en la oscuridad: «¿Toussaint?» Los sollozos se detuvieron abruptamente. Silencio total. Luego su voz, áspera de emoción. «Hoy tuve que castigar a un niño. Tiene 8 años. Robó un pedazo de caña para dárselo a su hermana pequeña, que estaba llorando de hambre. Tu padre ordenó 10 latigazos. Yo los apliqué. Y ese niño me miró con ojos que me recordaron a mi hermano pequeño que murió en Cuba, y por un momento no pude seguir mintiéndome a mí mismo de que lo que hago es necesario para sobrevivir. Por un momento solo fui un monstruo». Isabela se sentó en el catre. «No eres un monstruo», dijo con voz firme. «Un monstruo no lloraría por esto. Un monstruo es mi padre, que ordenó castigar a un niño por hambre. Tú eres...» Buscó las palabras correctas. «Tú eres alguien atrapado en una situación imposible, donde todas las opciones son horribles». Toussaint no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más vulnerable de lo que Isabela la había escuchado antes. «¿Sabes qué es lo peor? No es el dolor que causo. Es que con cada día que pasa se vuelve más fácil. Mi corazón se endurece un poco más. La parte de mí que era humano se hace más pequeña. Un día me despertaré y realmente seré el monstruo que todos ven. Y para entonces ya no me importará». Isabela se deslizó del catre y se sentó en el suelo junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero presente. «Entonces no dejes que ese día llegue. Sigue recordando, sigue sintiendo, incluso si duele. Porque el día que dejes de sentir dolor por lo que te obligan a hacer es el día que realmente pierdes». Permanecieron sentados allí en la oscuridad durante horas, sin tocarse, pero conectados por un entendimiento que ninguno de los dos había esperado encontrar en esta situación imposible. Fue en ese momento que algo fundamental cambió entre ellos. Ya no era solo un esclavo y la hija de un amo obligados a coexistir. Se estaban convirtiendo, contra todas las probabilidades y expectativas, en algo parecido a aliados. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que está por venir desafiará todo lo que crees saber sobre poder, resistencia y humanidad en el contexto más brutal imaginable. Esta historia no termina como esperas, y las lecciones que Isabela y Toussaint están por aprender cambiarán no solo sus vidas, sino el destino de todos en la Hacienda Vilanova. Cada like, cada comentario, cada vez que compartes estos relatos, estás ayudando a rescatar del olvido las historias que el poder siempre ha querido enterrar. Ahora, regresemos a esa choza en Jamaica, donde 2 personas están descubriendo que la humanidad puede persistir incluso en los lugares más oscuros. Los días se convirtieron en semanas.
Don Emilio observaba desde la distancia, esperando que su hija viniera arrastrándose de vuelta a la casa grande, suplicando perdón y jurando obediencia eterna. Pero Isabela no volvió. No porque estuviera feliz en la choza de Toussaint, sino porque algo en ella se había despertado. La vida en esa choza le había mostrado realidades que 17 años de privilegio le habían ocultado. Vio cómo los esclavos trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Sintió el hambre que venía de subsistir con raciones inadecuadas. Experimentó el miedo constante que permeaba cada momento cuando se vivía completamente a merced del capricho de otro. Y más importante, conoció a las personas detrás de las caras que antes había visto como un mar indistinguible de trabajadores. Conoció a Sara, una mujer de mediana edad de los barracones vecinos que había perdido 3 hijos vendidos a otras plantaciones. Conoció a Moses, un anciano que había sido capturado en África cuando era joven y que guardaba recuerdos de una tierra que nunca volvería a ver. Conoció a la pequeña Ruth, de 6 años, que jugaba con muñecas hechas de trapos y palos, pero cuyos ojos ya contenían una tristeza que ningún niño debería conocer. Isabel la comenzó a ayudar donde podía. Curaba heridas menores con conocimientos básicos de medicina que había aprendido de las monjas. Enseñaba a leer en secreto a algunos niños durante las tardes, sabiendo que era ilegal, pero incapaz de ver el conocimiento como algo que debiera negarse. Y cada noche regresaba a la choza donde Toussaint la esperaba, y hablaban. Hablaban sobre todo, sobre filosofía y religión, sobre justicia e injusticia, sobre cómo el sistema de esclavitud corrompía tanto a los esclavizados como a los esclavizadores de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Toussaint tenía una mente brillante que el sistema había intentado aplastar, pero nunca había logrado destruir completamente. Citaba a Voltaire y Rousseau, filósofos que había leído en francés cuando era niño libre en Haití. Discutía las contradicciones del cristianismo que predicaba amor mientras bendiciendo cadenas. Isabela, formada por las monjas con simpatías abolicionistas, encontraba en él un interlocutor intelectual que desafiaba y expandía su pensamiento de maneras que ninguno de los jóvenes de su clase social jamás había hecho. Pero la situación no podía permanecer en este equilibrio precario indefinidamente. Don Emilio comenzaba a darse cuenta de que su castigo no estaba funcionando como había planeado. En lugar de quebrar el espíritu de Isabela, parecía estar fortaleciéndola. Los reportes que recibía de los capataces indicaban que ella estaba adaptándose a la vida entre los esclavos en lugar de ser destruida por ella. Y peor aún, los rumores comenzaban a circular. Otros hacendados habían escuchado sobre lo que don Emilio había hecho con su hija. Algunos lo veían como una medida genialmente cruel para mantener el orden. Otros lo consideraban una locura que amenazaba las bases mismas de la separación racial en la que se sostenía todo el sistema. Después de todo, si la hija de un hacendado podía vivir entre esclavos y sobrevivir, ¿qué decía eso sobre todas las justificaciones sobre inferioridad racial que usaban para legitimar la esclavitud? Don Emilio necesitaba terminar este experimento antes de que las consecuencias no intencionales se salieran de control. El 1 de septiembre de 1823, 6 semanas después de la ceremonia de entrega, don Emilio mandó llamar a Toussaint a la casa grande. Isabela observaba desde la puerta de la choza mientras Toussaint caminaba por el sendero que ahora le resultaba tan familiar. Tenía un mal presentimiento, una sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Toussaint desapareció dentro de la casa grande. Pasaron 20 minutos, 30, una hora.
Cuando finalmente emergió, su expresión era inescrutable, pero Isabela, que había aprendido a leer los matices sutiles en su rostro, podía ver tensión en la línea de su mandíbula, algo en sus ojos que podría haber sido rabia o quizá resignación. «¿Qué pasó?», preguntó Isabela cuando él llegó a la choza. Toussaint se sentó pesadamente en el taburete. «Tu padre quiere que esto termine. Me ha dado instrucciones específicas». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué tipo de instrucciones?». Toussaint la miró directamente. «Quiere que te rompa, específicamente, físicamente. Dice que has sido demasiado paciente, que mi suavidad contigo es desobediencia a sus órdenes. Me ha dado hasta mañana al anochecer. Si para entonces no he cumplido con sus expectativas, él mismo lo hará, y luego me venderá a una plantación en las montañas donde la expectativa de vida promedio es de 3 años». El silencio que siguió era denso con implicaciones. Isabela sentía el corazón latiendo en su garganta. «¿Y qué vas a hacer?». Toussaint se puso de pie y caminó hacia la puerta, mirando hacia la casa grande en la distancia. «Durante 8 años he obedecido todas las órdenes de tu padre sin cuestionar. He hecho cosas horribles porque creía que la supervivencia justificaba cualquier acción. Pero hay una línea que no puedo cruzar, no importa el costo». Se volvió para mirarla. «No voy a tocarte, no de esa manera. No porque él lo ordene ni por ninguna otra razón, excepto el consentimiento mutuo que no existe entre nosotros. Lo que significa que mañana tu padre cumplirá su amenaza y después no sé qué pasará». Isabela se puso de pie también. «No puedes sacrificarte por mí, no tiene sentido. Yo soy la hija del opresor, tú eres...». «¿Qué?», interrumpió Toussaint. «Una víctima que merece compasión solo cuando es conveniente. No, esto no se trata de ti o de mí específicamente. Se trata del principio. Se trata de que hay ciertas cosas que un ser humano no hace a otro sin importar las consecuencias. Tu padre cree que puede obligarme a convertirme en el monstruo que él necesita que sea. Pero resulta que después de todas estas semanas, hablando contigo, recordando quién era antes de que este sistema me moldeara, ya no puedo ser ese monstruo. Prefiero morir». La noche que siguió fue la más larga de la vida de Isabela. Toussaint y ella se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando sobre opciones que no existían, sobre mortalidad y sacrificio, sobre si la dignidad valía más que la supervivencia. Isabela propuso escape. Toussaint explicó pacientemente por qué era imposible. Jamaica era una isla, los esclavos fugitivos eran cazados despiadadamente. Incluso si lograran llegar a una de las comunidades de cimarrones en las montañas, la presencia de una mujer blanca llamaría atención inmediata de las patrullas. Isabela propuso apelar a las autoridades coloniales. Toussaint se rió amargamente y le recordó que las autoridades coloniales existían precisamente para mantener el sistema que los oprimía. «Entonces, ¿simplemente nos rendimos?», preguntó Isabela, frustración y desesperación mezclándose en su voz. «No nos rendimos», respondió Toussaint. «Elegimos, y a veces la única elección que nos queda es cómo enfrentamos lo inevitable con dignidad intacta». Al día siguiente, Isabela tomó una decisión que sorprendió incluso a Toussaint. A media mañana se presentó en la puerta de la casa grande. Los sirvientes domésticos la miraron como si hubieran visto un fantasma. Su piel, antes pálida, estaba ahora bronceada por el sol. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza simple sin adornos. Vestía el mismo vestido de tela áspera que usaban las esclavas, pero caminaba con la columna recta y la cabeza en alto. Exigió ver a su padre. Don Emilio la recibió en su estudio, la misma habitación donde 6 semanas antes le había informado sobre su destino.
La miró de arriba a abajo con expresión que mezclaba disgusto con algo que podría haber sido inseguridad. Su plan había sido quebrarla, pero ella estaba allí de pie, claramente cambiada pero no quebrada de la manera que él había pretendido. «He venido», dijo Isabela con voz firme, «a ofrecerte un trato». Don Emilio arqueó una ceja. «¿Un trato? No estás en posición de hacer tratos». «Al contrario», respondió Isabela, «estoy en la única posición desde la cual puedo hacer este trato. Tú quieres que tu experimento termine. Quieres que yo vuelva a ser la hija obediente, que puede ser casada apropiadamente, y que restaure la reputación de la familia que ha sido dañada por este escándalo. Yo quiero que Toussaint no sea castigado por negarse a violarme. Ambos podemos conseguir lo que queremos». Don Emilio se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. «Continúa. Yo regresaré a la casa, actuaré como la hija arrepentida. Me casaré con quien elijas, pero Toussaint será liberado, no vendido. Liberado completamente, dado papeles que le permitan dejar Jamaica si lo desea». Don Emilio se recostó en su silla, una sonrisa fría en su rostro. «¿Y por qué haría yo eso? Puedo simplemente obligarte a volver y castigar a Toussaint como me plazca». «Puedes», acordó Isabela, «pero entonces nunca sabrás si realmente me quebraste o si simplemente estoy fingiendo obediencia mientras espero mi oportunidad. Cada comida que cocine te preguntarás si está envenenada. Cada noche que duermas te preguntarás si despertarás. He pasado 6 semanas aprendiendo de las mismas personas que tú has pasado décadas oprimiendo. Sé cosas ahora, sobre plantas, sobre métodos, sobre paciencia». Era un farol. Isabela no tenía intención real de envenenar a su padre, pero había aprendido algo crucial durante su tiempo con Toussaint. El poder a menudo reside no en lo que puedes hacer, sino en lo que otros creen que podrías hacer. Don Emilio la estudió durante largo rato. Finalmente habló. «Toussaint será vendido, no liberado, pero será vendido a un hacendado en Kingston, conocido por tratar a sus esclavos con relativa decencia, y el precio que reciba lo donaré a la iglesia en tu nombre. Es mi oferta final». Isabela sabía que era lo mejor que conseguiría. Asintió. «Acepto, pero con una condición adicional. Quiero hablar con él una última vez antes de que sea vendido». Don Emilio consideró, luego asintió bruscamente. «Tienes una hora. Luego regresarás aquí y comenzaremos tu reeducación apropiada». Isabela regresó a la choza corriendo. Toussaint estaba esperando, claramente preparándose mentalmente para lo que fuera que el día trajera. Cuando Isabela le contó sobre el trato que había hecho, su expresión pasó por una serie de emociones complejas. Alivio, sí, pero también algo que parecía pena. «Sacrificaste tu libertad por la mía», dijo finalmente. «No fue sacrificio», respondió Isabela. «Tú me enseñaste algo durante estas semanas. Me enseñaste que la libertad real no es sobre dónde vives o cuántas opciones tienes. Es sobre mantener tu humanidad sin importar las circunstancias. Yo voy a regresar a una jaula dorada, sí, pero voy con mis ojos abiertos y mi espíritu intacto, y algún día, de alguna manera, usaré lo que aprendí aquí para hacer algo que importe». Pasaron su última hora juntos no hablando sobre el futuro, sino recordando las conversaciones que habían compartido. Toussaint le dio algo que había estado guardando, un pequeño libro en francés de páginas amarillentas y maltratadas que había logrado mantener escondido durante todos sus años de esclavitud. «Era de mi padre», explicó. «Poemas de Víctor Hugo. Léelos cuando necesites recordar que la belleza y la humanidad existen incluso en los tiempos más oscuros». Isabela lo tomó con reverencia, sabiendo que era probablemente la posesión más valiosa que Toussaint tenía.
Hay algo que necesitas saber, dijo Toussaint, mientras ella se preparaba para irse. Estos 2 meses contigo me devolvieron algo que creía haber perdido para siempre. La capacidad de ver a otro ser humano como realmente humano, en lugar de como amenaza o herramienta. Tu padre pensó que te estaba castigando, pero sin querer me dio el mayor regalo. Me dio la oportunidad de recordar quién era yo antes de convertirme en el verdugo. Isabela lo abrazó entonces, el primer contacto físico real que habían compartido más allá de sus manos, tocándose brevemente. «Sobrevive», le susurró. «Y si alguna vez, de alguna manera, hay oportunidad de ser libre de verdad, tómala. Vive la vida que tu padre nunca pudo vivir. Conviértete en la persona que este sistema trató de destruir». Isabela Vilanova regresó a la casa grande ese día. Durante los siguientes 2 años, vivió como la hija modelo que su padre había querido siempre. Se casó con un plantador británico llamado Edmund Carlisle en 1824, un matrimonio arreglado que consolidó alianzas comerciales ventajosas para ambas familias. Se mudó a Barbados con su nuevo esposo. Tuvo 3 hijos. Y a todos los observadores externos parecía haber sido completamente asimilada de vuelta a su clase apropiada, pero aquellos que la conocían íntimamente notaban cosas extrañas. Isabela insistía en que todos los esclavos domésticos en su nueva casa recibieran raciones adecuadas y días de descanso. Secretamente, enseñaba a leer a los niños esclavos. Donaba generosamente a grupos cuáqueros que trabajaban por la abolición. Y cada noche, antes de dormir, leía poemas en francés de un libro maltratado que guardaba en su mesita de noche. Cuando el movimiento abolicionista finalmente logró la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico en 1833, Isabela usó su posición y recursos para ayudar en los esfuerzos de transición, estableciendo escuelas para libertos y programas de aprendizaje. Toussaint fue vendido a un hacendado en Kingston, como don Emilio había prometido. Trabajó allí durante 8 años, en condiciones que, aunque todavía brutales por cualquier estándar humano, eran significativamente mejores que la hacienda Vilanova. En 1831 participó en la Rebelión Bautista, uno de los últimos grandes levantamientos de esclavos en Jamaica que eventualmente presionaría al Parlamento británico hacia la abolición. Fue capturado y condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada a exilio. Logró viajar a Haití, la tierra de su nacimiento que apenas recordaba. Allí, bajo el nombre de Jean-Baptiste Louverture, el nombre que sus padres le habían dado originalmente, estableció una pequeña escuela para niños, enseñando francés, historia y los ideales de libertad e igualdad que la revolución haitiana había prometido pero no siempre entregado. Murió en 1859 a los 74 años, rodeado por estudiantes que lo conocían como profesor gentil, con cicatrices misteriosas que nunca explicaba completamente. Don Emilio Vilanova nunca recuperó completamente su reputación después del escándalo de lo que había hecho con su hija. Aunque técnicamente siguió siendo rico y poderoso, otros hacendados lo evitaban socialmente. La hacienda Vilanova entró en declive económico gradual. Don Emilio murió en 1835, 2 años después de la abolición, una muerte solitaria en una casa grande que se caía a pedazos, mantenida por sirvientes libertos que permanecían solo porque no tenían otro lugar a donde ir. La historia de Isabela y Toussaint permaneció mayormente olvidada durante casi 2 siglos. Solo emergió cuando historiadores que estudiaban registros de plantaciones jamaiquinas encontraron referencias oblicuas en cartas y diarios de la época. Los registros oficiales habían sido cuidadosamente expurgados, pero las memorias privadas contenían fragmentos de la historia que gradualmente fue reconstruida. Lo que hace esta historia tan perturbadora
No es simplemente la crueldad de un padre usando a su hija como instrumento de castigo, aunque eso en sí mismo es horrible. Es lo que revela sobre las contradicciones fundamentales del sistema esclavista. Don Emilio intentó usar la amenaza de intimidad con un esclavo como el castigo definitivo para su hija, basándose en la asunción de que los esclavos eran tan inferiores que tal asociación sería la humillación máxima. Pero lo que realmente sucedió fue que Isabela descubrió la completa humanidad de quien su clase consideraba menos que humano. Y Toussaint, obligado a la proximidad con alguien de la clase ama, redescubrió su propia humanidad que años de brutalidad habían enterrado. El castigo destinado a reforzar la jerarquía racial terminó demostrando que esa jerarquía era completamente artificial. La historia también nos plantea preguntas incómodas sobre agencia, elección y moralidad en sistemas de opresión total. Toussaint había pasado años siendo el verdugo, infligiendo dolor a otros esclavos para sobrevivir. ¿Era víctima o perpetrador? La respuesta es que era ambos simultáneamente, atrapado en un sistema diseñado para corromper a todos los que tocaba. Su negativa final a violar a Isabela fue acto de resistencia suprema, pero también significó que otros sufrirían cuando fuera reemplazado por alguien sin sus escrúpulos. No hay respuestas morales limpias cuando todas las opciones son horribles. Isabela, por su parte, tuvo el privilegio de poder elegir sacrificarse, de manera que técnicamente restauraba algo de su estatus anterior. Su sacrificio fue real, pero también vino con una red de seguridad que ningún esclavo jamás tuvo. Su vida después fue restringida por los estándares patriarcales de su época, pero seguía siendo vida de privilegio relativo comparada con quienes nunca podrían escapar su condición de esclavizados. Suscríbete si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo los sistemas de opresión corrompen a todos los que tocan, aunque de maneras diferentes. Compártela con alguien que entienda que la historia humana está llena de momentos donde la dignidad y la humanidad persistieron contra probabilidades imposibles. Deja un comentario sobre qué parte de esta historia te impactó más. ¿Fue la crueldad de Don Emilio, la resiliencia de Toussaint, la transformación de Isabela, o quizá la complejidad moral de toda la situación que resiste juicios simples? La memoria de lo que sucedió en la hacienda Vilanova en el verano de 1823 nos recuerda que los sistemas de opresión crean situaciones donde no hay buenos y malos claramente definidos, sino solo seres humanos tratando de mantener su humanidad en circunstancias diseñadas específicamente para destruirla. Nos recuerda que el verdadero poder no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la capacidad de mantener la dignidad y la compasión, incluso cuando el mundo conspira para arrebatártelas. Y nos recuerda que a veces los encuentros más improbables entre personas en lados opuestos de jerarquías brutales pueden producir reconocimiento de humanidad compartida que trasciende todas las estructuras sociales diseñadas para negarla.